estamos aquí en Mentes en Movimiento y estoy con José Ruiz. Estaremos platicando sobre este tema tan interesante y tan particular que es el de socio estratégico o todólogo en la oficina, que es la esquizofrenia del rol de RH. ¿Cómo estás, José? Sí, no, pues muchas gracias. Digo, muy bien, Osval. Gracias por la invitación. Realmente sí, es un tema, como dices, muy interesante, muy emocionante para todos los que nos dedicamos a este tema de recursos humanos, ¿no? Que nos ganamos ayudando a la gente o habilitando a la gente. Entonces, pues adelante, con mucho gusto platicamos. Claro, oye, pero yo creo que todos hemos pasado por esa etapa en la que tenemos como 40 cachuchas como recursos humanos. Somos el coach, pero somos el terapeuta, pero somos el que tiene que estar apretando las tuercas, pero también tenemos que ser numéricos, pero luego nos piden que también sepamos algo de finanzas y al final que sepamos de todo un poco, ¿no? ¿Cómo te has sentido tú en esta labor de recursos humanos cuando te exigen estar en todo, pero a veces no te dan las herramientas, ¿no? Sí, pues mira, creo que realmente es un mal que no es exclusivo de recursos humanos. Incluso es una situación a la que te enfrentas día a día en las relaciones personales, en prácticamente todo en tu vida, ¿no? El tema de poner límites, a lo mejor suena muy, en cuanto a la relación personal, ¿no? De noviazgo, matrimonio, pero la realidad es que también aplica en las relaciones laborales, ¿no? Y justamente el Departamento de Recursos Humanos, ¿no? A veces es como cuando dicen, ¿no? ¿Quién es el recursos humanos de recursos humanos? Porque muchas veces ese diseño organizacional pues no se lleva a cabo o no está bien definido, ¿no? En cuanto a cómo delimitar las responsabilidades de cada una de las funciones, el hecho de tener claro el accountability y la forma de gestionar los procesos de negocio, a qué le corresponde a cada quien. Entonces, eso es parte integral de esto que mencionas, ¿no? Porque ¿cómo puedes, si no tienes claro qué es lo que estás buscando, qué es lo que necesitas entregar como área, pues caes en esta tentación a lo mejor de querer dar respuesta a todo y como realmente todos los temas de la compañía tienen que ver con la gente, tienen que ver con las personas, pues es muy fácil que recursos humanos se sature, ¿no? Entonces, creo que es muy importante el saber poner estos límites, digamos que en un idioma organizacional, pues es tener unas descripciones de puesto, ¿no? Desde lo más básico, acerca de qué es lo que tiene que atacar recursos humanos, cuál es la responsabilidad de recursos humanos. Y otra vez, pues somos los primeros o somos los que tenemos que llegar a una compañía y empezar a poner este orden, ¿no? Entonces, mucho está en nosotros mismos como profesionales de RH en poder hacer entender al negocio qué es lo que hace recursos humanos realmente. Claro, porque, a ver, yo siempre lo he dicho, nos ponen a recursos humanos como si fuéramos los publirelacionistas o los que hacemos la fiesta de fin de año o todos estos temas que sí hacemos, pero no es nuestro rol principal. Nuestro rol principal, lo acabas de decir, ser personas que ayudan a que todo ocurra en la organización. Pero un tema particular que yo siempre he visto es, pensaríamos que los departamentos de recursos humanos son robustos, pero realmente en la mayoría de ocasiones son sumamente pequeños para la cantidad de personas que atendemos, ¿no? Híjole, sabes que eso es un tema, eh, digo, en lo personal me ha tocado estar en distintas industrias, ¿no? En temas de manufactura, en temas más relacionados con servicios, consultoría, en fin, pero no, todavía no tengo una respuesta, ¿no? A ese que dicen, oye, ¿cuál es el alcance o el span de control, ¿no? Para dar servicio como parte de recursos humanos? ¿Cuántas personas de RH necesitas por cada cuántas cabezas de trabajadores? Es bien variable y depende mucho incluso otra vez, de la cultura de la empresa y de los procesos que tengas hechos. Entonces, la realidad es que ha cambiado el rol de recursos humanos. O sea, también eso es verdad. O sea, estos temas que comentabas, creo que es una visión anticuada, ¿no? De recursos humanos, como mucha gente creció, ¿no? Los boomers,
traen todavía a lo mejor este chip en la cabeza. Un poco se ha ido cambiando más hacia el modelo de Ulrich, ¿no? Del business partner, pero realmente todavía vive mucho, sobre todo en países en vías de desarrollo, yo creo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en México, todavía yo me topo con muchas empresas, y no tan pymes, ¿no? Incluso compañías grandes. Medianitas, ¿no? Medianitas. Sí, 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 o sea, o que por lo menos a nivel venta comercial siguen teniendo este chip muy, muy transaccional, muy, muy básico, de poco valor agregado. Entonces, es una mezcla, ¿no? Es una mezcla porque sí tiene mucho que ver eso, la cultura y la mentalidad de la empresa. Y por otro lado, otra vez, a mí me gusta mucho entender o apropiarme de los problemas o de las situaciones, ¿no? Y digo, ¿qué dejamos de hacer como RH para evitar que eso suceda? Y mucho tiene que ver con, ahorita que está muy de moda, ¿no? Todo el tema de inteligencia artificial, pero realmente, ¿no? Desde antes, desde el tema de automatización, desde el tema de digitalización, desde el tema de todas estas herramientas que realmente pueden hacer mucho, mucho más eficiente a una sola persona. Sin embargo, si lo tienes llenando hojas en lugar de estar capturando en automático con algo digital, pues obviamente que su capacidad de atención va a ser mucho menor. Entonces, digo, son muchas variables que hay que tener en cuenta, pero la realidad es que sí, o sea, coincido en que el fin último de recursos humanos tiene que ser habilitar a la gente que alcance su potencial, ¿verdad? Fíjate que hace unos días estaba platicando con una muy buena amiga precisamente de inteligencia artificial y lo que le decía es, si bien la inteligencia artificial viene a automatizar varios procesos y sí, a quitarnos varias tareas, o sea, porque las va a terminar haciendo la inteligencia artificial, no quita la responsabilidad de las mismas. Y creo que eso es en lo que recursos humanos tendríamos que estar viendo y por eso digo esta pequeña esquizofrenia de estar en todo, porque nosotros somos como los que conocemos los procesos de cómo se hacen o cómo se manejan las personas. Entonces sí tendríamos que estar en el negocio. Y eso es lo que yo creo que falla con el modelo tradicional, por así decirlo, o antiguo, de no ser ese business partner, porque hay muchos business partners que no son business partners, que nada más De son de, nombre. ¿no? Sí, sí. A mí me impresiona, la verdad, me impresiona la cantidad de posts que hay no sé, en LinkedIn o otras redes, ¿no? Que, que te, que te dicen, oye, ¿qué es un business partner y qué es un director de recursos humanos? Y dices, híjole, pues es que ni siquiera estamos hablando de lo mismo, ¿no? O sea, no, realmente es el business partner. Yo lo veo más como una filosofía, ¿no? Como una visión acerca de cuál es el alcance, de cuál es el rol, más que un puesto como tal. Aunque le llamemos muchas veces, ¿no? Digo, a final de cuentas es nomenclatura, pero creo que va mucho más allá de simplemente decir generalista y ahora como ya la novedad dice business partner, ahora son business partners, pero realmente la función no evoluciona, ¿no? Y es bien común, es bien Y común. un director de recursos humanos tendría que ser el business partner del CEO en el área de recursos humanos. O sea, tiene Claro, totalmente de acuerdo. O sea, no es por posición, es una filosofía de la posición, más no es sí, la jerarquía de la misma, ¿no? completamente. O sea, para mí, todas las personas que estemos en recursos humanos tendríamos que ser business partners, ¿verdad? Todos tendríamos que tener esa capacidad de entender el negocio, de entender a tus clientes, a tus proveedores, de saber realmente cómo agregas valor, ¿no? A la compañía, entendiendo cuáles son los procesos de negocio y sobre eso tú haces tus mejoras y tu optimización de procesos. Pero no es así, ¿verdad? Incluso la realidad es que sí, con muchos colegas y compañeros y todo que me ha tocado trabajar, pues no sé, tal vez un poquito fuerte la palabra, ¿no? Pero se conforman con su área, con solamente su nicho y pues eso realmente no es lo que se busca, ¿no? Como función de recursos humanos. Y hay que ser muy claro, o sea, el estar y conocer del negocio no implica que estás en absolutamente todo. Quiere decir que somos socios estratégicos. Entonces, apretamos donde se tiene que apretar y buscamos
donde se tiene que buscar las problemáticas que hay, ¿no? Porque hay veces que creemos que porque estamos en todo, yo lo definía y me acuerdo de muy buena ex jefa me decía, es como hacer un pastel. Y cuando llega el director y en lugar de dejar a la gente especialista en el que pone el betún, el que pone la harina y el que pone ya es todas las áreas, de repente llega un director que se mete en todo, ¿no? Y quizás este director es el que está haciendo problemáticas y hace que se arruine el pastel y el pastel no haga que esponje y el betún se derrita, ¿no? ¿De quién es la culpa? Híjole, cuando no conocemos el proceso y no hay dueños de proceso, pues esa es la esquizofrenia, cuando llamamos, híjole, pues es muy esquizofrénico, muy loco o poco estratégico que estés en todo y en nada. Pero si tienes un equipo que te respalda con responsabilidades en cada área y puedes supervisar y puedes ser un buen colega y un buen partner, es distinto porque eres estratégico, tienes dueños de procesos, ¿no? No sé qué opinas tú de eso. Sí, pues mira, yo siempre pongo el ejemplo porque a final de cuentas creo que sucede otra vez sin importar el tamaño de la empresa que hablemos, pero es el típico ejemplo de la pyme, el dueño, ¿no? Que empieza a crecer su negocio y el famoso síndrome este de Superman, ¿no? En donde él está en todo, o sea, él es su bebé y él conoce compras, ventas, recursos humanos, finanzas, administración, operaciones. Eventualmente va a tronar, ¿verdad? O sea, necesita delegar, necesita soltar, ¿no? Y a final de cuentas, creo que esa es la clave. Son conceptos que no son nuevos, pero que aún así, pues no los ves. Realmente no ves que se vivan en todo el tema del empoderamiento, en cuanto a estas cuestiones que parecieran tan básicas o que dice, oye, pues yo lo vi en el libro, ahí en el libro dice que hay que empoderar y que liderazgo situacional y que no sé qué. Pues sí, pero no. Ahí en el Entonces, libro está muy bien, ¿no? Ahí en el IPADE y en la EGADE y en las múltiples maestrías que pudiste haber tenido te lo enseñaban bien bonito, pero hay que aplicarlo. sí, y realmente ahí está el reto, ¿no? En cuanto a la formación de cultura, en donde dices, oye, pues es que la cultura no se trata de hacer integraciones de equipo y digo, son herramientas, pero a final de cuentas la cultura también tiene que ver con la formación de procesos, con la documentación y con todo el tema de consecuencias, tanto positivas como negativas, ¿no? Va mucho más allá de simplemente salir los viernes y el club de lectura. Son marqueteras Suenan sexys, pero hasta ahí, sí, ¿no? y no están mal, claro que están bien, apoyan, pero eso no es el core, ¿verdad? Ese no es el fondo de cómo transformar una organización. Y obviamente no es fácil, ¿verdad? Porque pues la gente tampoco somos fichas de ajedrez que podamos cambiar y simplemente, oye, ahora vas a hacer así y ya piensas de otro modo. Pues no, realmente no es Es así. como que te ponen aquí un chip, le picas y ya te transformaste así. Pues no somos IA, somos humanos todavía Para bien y para mal, para ¿no? bien y para mal, ¿no? Oye, Así fíjate es. que un tema que me llama mucho la atención que estás comentando es este de el ser el habilitador y en la parte de cultura. Creo que muchas personas creen, y sobre todo en empresas medianas, ¿no? Y también pymes, que con poner los valores de la empresa bien colgaditos, bien bonitos ahí y los mandaban a imprimir y los pusieron en las pantallas, ya es gestionar una cultura, ¿no? Cuando la parte de procesos de recursos humanos es la más difícil de toda la organización porque la parte humana es la que más cambia. O sea, tú habilitas una impresora o una máquina y tú sabes que va a imprimir o va a producir a tantas piezas por minuto, porque así está diseñada. Pero el humano cambia conforme al tiempo y los humanos tienen diferentes intereses conforme al tiempo y puede ser que si hoy sus prioridades son A, en 2 meses sus prioridades pueden haber cambiado de un día para otro y el método de incentivo que generas con esta persona, pues igual ya no funciona. Entonces creo que este proceso de ser el habilitador y ser el conocedor de tu gente se vuelve sumamente importante hoy en día, pero ¿cómo generarlo con un grupo importante de gente? O sea, porque al final de cuentas no podemos
o sea, cuando se está en una pyme, quizás pues tienes unas 20, 50 o unas 100 personas hacia todos a uno, pero en una empresa un poco más grande, donde todo cambia, pero todavía tienes que desarrollarlo, ¿cómo lo haces? Sí, sabes que ahí es muchas veces donde truena la teoría, ¿no? Porque pues es como todo, ¿no? Mientras hay mayor escala, mientras hay mayor magnitud, es más complicado controlar el proceso, ¿no? Entonces, viendo el proceso, viendo la gestión de las personas como un proceso, que digo, eso es, pues mientras más volumen tienes, es más complicado tenerlo estable. ¿Por qué? Porque metes gente externa, ¿verdad? Que trae otra idea, que trae otra forma de ver el mundo. Entonces, ahí es donde empiezas a pegar todo. Ahí es donde dices, oye, es bien importante el reclutamiento y selección, ¿verdad? Oye, ¿cómo estás? ¿A quién estás metiendo en tu organización? Más allá de si puede o no puede vender 100,000 unidades al año, ¿cómo lo va a hacer? ¿O de qué manera lo va a lograr? Entonces, oye, pues entonces sí está medio raro que pongas a los practicantes a hacer filtros de reclutamiento, ¿no? A lo mejor tendrías que tener a alguien con un poquito más de feeling o de colmillo, ¿no? En las entrevistas, porque, o sea, pero son cositas que a veces no se conectan y que no se les da el peso necesario a dichos procesos, ¿no? Y dices, oye, eso está formando tu cultura, eso está formando tu empresa. ¿A quién traes? Después, oye, ¿cómo das el premio o el castigo por las actitudes y los comportamientos que están sucediendo en el día a día? ¿No? ¿A quién le das la promoción? ¿A quién corres? ¿Verdad? ¿A quién realmente felicitas? ¿A quién? O sea, todo eso son señales que en el día a día van formando la cultura y van haciendo que la gente realmente crea o no crea en ese cuadrito que está colgado ahí en la pared. Porque también, o sea, muchas veces es, no, la misión, la visión, no, sí es necesario, pero la realidad es que eso nada más es así como un faro, ¿no? O sea, es una luz que está allá a kilómetros de distancia, ajá, que te da dirección, pero para llegar a ese faro, pues necesitas un plan, necesitas una ruta, necesitas el día a día ir avanzando y yo le llamo una pista de aterrizaje de tu estrategia, ¿no? Que a final de cuentas la visión, la misión, pues es estrategia. Entonces, ¿cómo vas a aterrizar eso en tu organización, en tus procesos? ¿No? ¿Cómo lo vas a vivir? Y ahí es donde muchas veces, pues todo esto se queda en el olvido, porque se piensa que solamente es un ejercicio de juntarnos una vez al año, ¿no? En temas de planeación y tan tan. Y pues no, realmente no funciona así. Claro, fíjate que un punto que me gusta que comentes es la parte de congruencia, ¿no? O sea, en el sentido de, creo que uno de los errores más grandes de una cultura organizacional es cuando los líderes, las y los líderes no viven sus valores que están colgados en la pared, porque Sí, lo que claro. hace es que evidentemente hay disonancia y al haber disonancia hay locura, o sea, porque la gente empieza a decir, pues me estás pidiendo, ejemplo, en lo más básico, me estás pidiendo que llegue temprano, pero tú llegas tarde, me estás, o sea, yendo a la parte más básica, ¿no? Sí, Me sí. estás pidiendo que yo llegue a mis resultados, pero según lo que hay en el town hall, tú no estás llegando a los mismos. Me estás pidiendo que sea 100% honesto, pero castigas cuando soy honesto. Entonces, estos procesos de qué es lo que tú como organización o como empresa fomentas, estimulas o das de incentivo contra lo que está pegado en la pared, ¿no? Creo que eso es lo que desarrolla al final de cuentas la cultura, porque si bien tú tienes muy bien el norte, ejemplo, pero si tus acciones van al otro lado, al lado contrario del norte, es donde tu cultura se vuelve caótica, ¿no? Sí, y donde surge esta esquizofrenia, ¿no? O sea, este tema no es solamente en cuanto a procesos o funciones, ¿no? Sino también a todo esto que estamos hablando ahorita, más enfocado a cultura o liderazgo, ¿no? Realmente, a mí hay dos conceptos que siempre me gusta mucho traer a la mesa y que procuro de uno u otro modo vivirlos, pero es la parte, justamente lo que decías ahorita, la congruencia organizacional. Dice, oye, y es muy, simplifico mucho, ¿no? Lo sobresimplifico y digo,
pues cumple lo que dices. Eso es todo. Y lo que dices está en el libro o lo dices en el día a día, pero lo que sea, cúmplelo, ¿no? Y la otra es el tema de justicia organizacional. Dice, oye, ¿realmente tus procesos son justos? ¿No? O sea, hay un sentimiento de justicia en cuanto a meritocracia, en cuanto a cómo se vive en el día a día en la organización. Eh, y creo que si tienes esos dos puntos cubiertos, pues tienes ya una muy buena parte del problema resuelto, ¿no? Se escucha muy sencillo, digo, pero realmente Es lo esto más difícil. implica. Sí, claro, o sea, a veces incluso hasta con uno mismo, ¿no? Dice, oye, soy congruente conmigo mismo, con lo que pienso y lo que digo. Híjole, este, entonces Fíjate es complicado. es complicado. Fíjate, en alguna ocasión en la consultora llegamos a implementar un proceso donde hicimos un ejercicio de la jerarquía de valores de la organización contra la jerarquía de valores de cada uno de los individuos y de los líderes. Y el problema venía en que muchas veces nosotros usamos los valores como, ay, qué bonito, el valor de, o sea, de la puntualidad, el valor de la calidad, damos valores en lugar de ser jerarquizadores de tomadores de decisiones, ¿no? En donde quizás tú empiezas a decir a la gente, ¿sabes qué? En esta empresa, la calidad es el primer valor y la puntualidad es el segundo. Es un ejemplo, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, asumamos si acaso tenemos un dilema ético en el que si entrego a tiempo, la calidad no va a estar al 100%, pero si entrego un poco más tarde, la calidad va a estar al 100%. ¿Cómo entrego? ¿A tiempo o tarde? Sí. Y la gente se queda, ¿pero cómo? Pues ahí es donde tú empiezas a ver los valores como jerarquizadores de tomador de decisión. Ok, si en primer lugar en la empresa está la calidad, tendría que entregar un poco tarde y llegar al 100%. ¿Por qué? Porque es más importante la calidad en esa empresa que el tiempo de entrega. Pero Sí. habrá otras empresas que pongan el primer lugar es el tiempo de entrega. Entonces, entregaremos al 90% de calidad, quizás, y vamos a llegar al tiempo de entrega. Pero eso es totalmente independiente de tu jerarquía de valores. O sea, porque quizás va a haber una persona que diga, Osval, para mí es súper importante el tiempo de entrega. Sí, pero para la empresa era la calidad. Entonces tú te vas por el jerarquizador de la empresa. Y creo que a muchas empresas les falta estos jerarquizadores para que los empleados, las empleadas, empiecen a tomar decisiones como si fueran la empresa, no como si fueran ellos mismos, sino en te pones la investidura o te pones la chamarra o te pones la cachucha de la empresa y tomas decisiones conforme a lo que dice. Y es la importancia de poder hacer reclutamiento también conforme a la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener a un superdirector que viene de una empresa A, excelente, pero sus jerarquizadores de valores de ese director no convergen con los jerarquizadores de decisiones tuyos. Entonces vas a empezar a chocar y chocar y chocar. Entonces, reclutamiento evidentemente va más allá de simplemente estar diciendo, bueno, pues tiene la certificación A, es CFO y pues ha tenido el puesto 10 años. No, tenemos que modificarlo a ser mucho más integrales, perdóname, en la búsqueda de talento, ¿no? Sí, la realidad es que, otra vez, todo surge desde cuál es la estrategia que tiene la compañía y cómo es que quiere diferenciarse, ¿no? O sea, si es un ejemplo que se vive bien común, ¿no? No, es que aquí la seguridad es primero. O sea, aquí llegas completo, te vas completo, tu familia te espera, bla, 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 ¿no? Entonces dices, ok, perfecto. Bueno, quiero ver que realmente la seguridad sea primero cuando tienes que parar una línea, ¿verdad? En Por la razón que automotriz. quieras. Sí, por ejemplo, en automotriz, digo, hay otras industrias, no necesariamente, ¿no? Pero ahí es donde tú dices, oye, pues entonces, ¿qué onda? ¿No? ¿Qué es realmente lo... Y otra vez, no quiere decir que esté bien o esté mal, simplemente es congruencia. Yo recuerdo en alguna ocasión, estábamos haciendo unos cursos, un programa de capacitación de calidad, justamente, ¿no? Y me tocó visitar donde se iban a dar los cursos y veo y está una ventana rota y eran las manchas de humedad en el techo y la puerta de entrada caída. Y les digo, oye, ¿cómo?
¿Cómo un curso de calidad y de mejora continua en un lugar así? Dices, no, no, o sea, no puede ser, ¿verdad? ¿Qué calidad moral, por así decirlo, puedes ir y pedir las cosas? Entonces, en el caso de las organizaciones y las personas también, aunque ya ahí nos podemos poner a discutir, pero realmente creo que sí, la organización es la que tiene el deber de dar el primer paso, ¿verdad? Decir, oye, yo necesito mostrarte cómo son las cosas y entonces tú me sigues, ¿verdad? Y entonces tú vas a aprender pero no podemos esperar que suceda por arte de magia. Claro, porque el sentido común es el menos común. O sea, tendemos a pensar que, por sentido común tú tenías que saberlo. No, 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 no. O sea, yo con mis antecedentes, esta sería mi decisión, pero no necesariamente sería la decisión que la organización necesita. Yo necesito saber ese norte de cuáles son, como lo dijimos, esos jerarquizadores de decisión, o sea, cómo es que tú tomas decisiones en este contexto. Por ejemplo, cuando me piden a mí implementar temáticas de diversidad e inclusión en algunas organizaciones, híjole, lo primero que hacemos es definir qué es diversidad, qué es inclusión y qué es equidad en esa organización. Y siempre me preguntan, Osvaldo, ¿pero por qué no me puedes dar tú tu definición? Porque esta empresa tiene características, valores y procesos particulares y tenemos que definirlo para tu organización. Y eso ayuda a que sea un sentido común para tu organización. Y esa es la parte del business partner que se pone varias cachuchas, porque tenemos que ser habilitadores y resulta que hay un set que a mí me gusta mucho que se llama working through others o trabajando a través de otros, ¿no? Que recursos humanos tiene que hacer uso de eso bastante. ¿Por qué? Porque yo tengo que hacer que finanzas haga lo que yo le estoy diciendo aunque no me reporte. Y yo tengo que hacer que marketing haga los procesos como les estoy diciendo, aunque no me reporte. Y tengo que hacer que, no sé, operaciones haga ciertos procesos de la manera en que les estoy diciendo, aunque no me reporten. Y es mucho más difícil porque cuando tu jefe te reporta, cuando te reportan a tu jefe, pues te alineas, ¿no? Pero cuando no te reportan es donde se vuelve difícil también como RH. Sí, completamente. Yo creo que es una esencial para recursos humanos. Realmente creo que cualquier nivel gerencial para arriba debe tener esa habilidad completamente desarrollada de influencia, pero en específico para temas de recursos humanos es sumamente valioso y es tan sencillo de desarrollar, ¿sabes? O sea, porque no es algo, es un poco como el liderazgo, ¿no? Oye, voy a tomar un curso de influencia, un curso de negociación, de liderazgo. Son cosas sumamente etéreas, ¿no? O sea, en donde, oye, esta persona es muy buena para influir, pues vas a tener que vivirlo, ¿no? O sea, no hay un librito así que lo leo y ya con eso listo, porque muchas veces tiene que ver con el carácter, con los valores que tenemos como personas. Y pues eso es lo más complicado de cambiar, ¿no? Ahorita decíamos, oye, el reclutamiento tiene la tarea de traer a la gente correcta, pero pues ese es el mundo ideal, ¿no? Ya tienes al 80% de la gente ahí con la que vas a trabajar, ¿no? Realmente no vas a poder escoger en la gran mayoría de las cosas. Entonces, ¿cómo trabajas con esa gente? ¿Cómo logras influenciar a todos esos clientes? ¿Verdad? En algún momento me acuerdo que en un trabajo le decían ¿no? Entonces, es que aguas con él, ¿no? Porque va a decir que no a todo y porque se va a estar quejando de todo. Entonces, ¿cómo te los ganas? ¿No? ¿Cómo realmente hablas el idioma? Y creo que se puede lograr. Por otro lado, otra vez, como recursos humanos, también tenemos el deber de identificar en qué momento ya no da para más. ¿Sí? O sea, recursos humanos no es un área de unicornios y arcoíris, ¿verdad? Hay muchas decisiones, todas las decisiones que tienen que ver con gente son complicadas y hay un punto en el que dice, oye, esta persona ya no da, ¿verdad? Ya no da, ya lo tratamos de habilitar, ya se trató de dar y simplemente no quiere. Y hace rato comentábamos, ¿no? ¿En qué momento yo ya no puedo continuar en una empresa?
Yo en lo particular, ¿no? Siempre doy, y cuando gente o así les digo, mira, hay cosas con las que puedes vivir y hay cosas con las que no puedes vivir, ¿no? Hay una raya. Entonces, ahorita decíamos, oye, es que mi principal valor, mi jerarquía es la calidad. A mí me gusta entregar todo impecable y me hace que me tarde un poquito más, pero la empresa me está pidiendo que lo entregue rápido. Bueno, pues me puedo ajustar, ¿verdad? No pasa nada. Digo, yo acepto que puedo entregar un poquito más rápido, voy a traer errores y pues de repente me voy a tener que tragar dos o tres críticas. Pues Claro. bueno, puedo vivir con eso. Y habrá quien diga, no, es que a mí nadie me dice nada y es que a mí no me gusta que me reclamen y no me gusta que me digan y, bueno, Pues pues ahí está tendrás tu razón. raya, ¿verdad? O sea, pero tenemos que ser capaces de conocernos y de identificar esos triggers, esos quiebre en donde dices, oye, ya, y si la persona no es consciente de sí mismo, pues nosotros, pues también tenemos esa responsabilidad de hacérselo ver y llegar a un acuerdo porque pues no es la persona correcta para lo que se está buscando. Claro, pues hay un tema que a mí me gusta mucho que se llama la memética de la organización. No sé si la has escuchado, que dice que hay dos tipos de genes, genes buenos y genes malos, ¿no? Y en esta teoría se comenta que hay genes cancerígenos, que son los malos, que generan muchas réplicas, ¿no? Y creo que tiene sentido con lo que comentas, que habrá veces como recursos humanos que también tenemos que detectar cuándo parar, porque habrá veces que no vamos a poder cambiar a la persona y quizás ya son irreconciliables los procesos que estamos llevando con esa persona. O sea, y no quiere decir que esa persona sea mala o para que sea mala como persona, quiere decir que sea mala para la empresa, que es distinto, porque esa persona puede brillar en otra empresa y ser maravillosa, como lo dices, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Habrá otra persona, otra empresa que busque a ese colaborador que busque tener la calidad al 100% sin importar el tiempo, ¿no? Habrá. Sí, incluso a veces hasta es en la misma compañía, ¿no? O sea, ¿cuántos casos no hay de, oye, con este jefe era una estrellita y la pasamos con una promoción a este otro jefe y aquí tronó completamente? Claro. Sucede, incluso de la misma compañía. Y habrá que Eh, mover el ajedrez, ¿no? O sea, donde dices, ¿sabes qué? exacto. Muevo a la reina, no la muevo, muevo al rey, no lo muevo, ¿qué hago? Híjole, me gustaría moverlo, pero ya no tengo espacio, también puede pasar que ya no hay dónde moverse, me explico, o sea, y esa es la parte difícil de recursos humanos, el estar moviendo las piezas, porque también ocurre que a ti te llega, sabes que finanzas te llega y dice que esta persona la tenemos que mover, pero pues, no hay en operaciones, no hay en marketing, no hay en ninguna parte del workforce donde la muevo, ¿no? Sí, 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 digo, a mí me ha tocado trabajar mucho el tema de sucesión, ¿no? Todo el talento y realmente cuando estás en una empresa grande, con mucha estructura, plantas, sites, lo que sea, pues es muy padre porque son así como barajitas, ¿no? Empiezas a mover y y para acá y allá. Eh, pero cuando no tienes tanta estructura, pues es complicado, o sea, realmente es complicado. Y otra vez, caemos en lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que estás buscando como organización? Dices, oye, yo quiero traerme al high potential que se quiere comer el mundo, ok, seguramente te va a funcionar, te va a dar resultado, pero ten en cuenta que ese high potential en 6 meses o un año va a querer otra cosa. Y se te va a ir Entonces, porque no tienes se el va a plan de ir. movimiento. Entonces, eso es lo que, o sea, ¿estás dispuesto a eso? Pues lo traemos, ¿no? No dejar que las personas cambien radicalmente quiénes son al llegar a tu compañía, ¿verdad? Claro. Me gustaría que le dieras a la audiencia 3 tips para ser ese socio estratégico como conclusión, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Esos son los 3 tips para que no entres a la esquizofrenia, sino que entres a ser un socio estratégico en tu organización. Sí, pues mira, creo que uno muy importante tiene que ver con lo que ya dijimos, ¿no? O sea, realmente entender el negocio, ¿no? O sea, tienes que saber, es bien sencillo, tienes que ser capaz de responder cómo genera dinero tu compañía. Claro. ¿Qué es lo que hace que ganemos dinero? Que a final de cuentas es el fin último de una empresa, ¿no? Entonces, si tú eres capaz, otra vez, no a nivel ingeniero, ¿verdad? Y de entender
las ecuaciones. No, no, no. Simplemente que sepas realmente cuáles son los procesos, en dónde están esas palancas o esos puntos clave. Nada más eso te da una visión distinta, porque empiezas a hacer muchos clics. Y como dicen por ahí, te empiezan a caer veintes acerca de por qué es importante esto, por qué es importante lo otro. Y ya simplemente es estar haciendo por hacer las cosas. Entonces, creo que un tema muy importante es ese. Otro tema muy importante, a lo mejor incluso a más que este otro, no sé, están ahí empatados, es justamente la parte de la influencia. No, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tan inteligente, qué tanto conocimiento, qué tanto... Si no eres capaz de influir en las personas, va a ser muy difícil que tengas éxito. Y hay formas de influir. Habrá veces en que puedes influir por organigrama, así es, y pues así es. Pero como decíamos, realmente está muy acotado, ¿no? Esa cantidad de personas que puedes influir así, pues va a ser mínimo, ¿no? Considerando el tamaño total de la organización. Entonces, uno es cómo logras crear estas redes, este networking interno, ¿no? Para influenciar de manera informal. Y dos, cómo se generan estas políticas y estos procesos de recursos humanos de tal modo que te metes a todo. Como decíamos ahorita, oye, es que es esquizofrenia, pero también tiene su punto positivo, ¿verdad? También tiene su punto positivo donde dice, oye, pues yo no voy a tomar decisiones, pero sí tengo que estar ahí, me tienes que pedir autorización para contratar a una persona, o sea, meter ciertos candaditos que te aseguren que tienes una cierta visibilidad de lo que está sucediendo en la organización. No. Porque si no, pues ¿cómo vas a hacer estrategia? ¿Cómo vas a influenciar si no sabes ni siquiera la realidad de lo que está pasando, ¿no? Entonces, ese creo que es un punto sumamente importante. Y un tercer tip, pues creo que tendría que ver mucho con la humildad, ¿sí? Muchas veces al este poder de decisión, al poder de, oye, la promoción, el sueldo, la liquidación, lo que sea, no perder el piso, ¿no? De realmente entender que estás ahí para generar valor y para ayudar a las personas, ¿no? No simplemente convertir todo en un proceso de negocio y frío y números y datos, sino que realmente sea una diferencia entre un departamento de recursos humanos y un departamento de producción, por decir algo. O sea, ambos buscan el bien de la compañía, pero los recursos humanos tiene que estar enfocado en la gente. Y por llamarle recursos humanos o el nombre que se le quiera poner, ¿no? Claro, people, personas, recursos humanos, hay 20 nombres. Sí, pero al final es lo mismo, ¿no? Es cómo realmente trabajamos a través de la gente y nuestra parte como recursos humanos es eso. ¿Cómo logramos, cómo habilitamos que la gente pueda conseguir el desarrollo de su máximo potencial? Claro. Mira, me encantan estos temas. Creo que podríamos hablar largo y tendido de recursos humanos y de esta esquizofrenia que es manejar todos los procesos. Pero creo que con estos tres tips que le das a la audiencia nos podemos quedar para concluir y pues recordarle, agradecerte el tiempo que estuviste aquí con nosotros y agradecer a la audiencia y pues que no se conformen a ese tiempo, sino que constantemente renueven sus mentes. Nos